Bueno, vamos a continuar con nuestros relatos. Una historia que nos contaba Roberto hace algún tiempo atrás. Bueno, nos contaba que es casado, por supuesto hace algunos años ya, y que al poco tiempo de haberse casado estaba trabajando en una fábrica que está por Ruta 9, y su esposa solía quedar sola en casa, pero no había demasiado problema ni preocupaciones, porque dice: vivíamos en casa de mis viejos durante un tiempo, pero casi al año de estar trabajando allí, alquilamos una casa y nos cambiamos, nos mudamos. Estaba por la Ruta 9 a la altura de San Andrés, para estar más cerca del trabajo, más que nada, ¿no? Lo malo, lo único malo, era que por las noches mi esposa quedaba sola en casa. Más allá de que habíamos intentado poner la mayor seguridad en casa, y además teníamos dos perros, eran dos perros grandes que habían en casa, ya lo habíamos llevado, como para que cuiden un poco, me quedaba intranquilo de que se quedara sola por las noches. De cualquier manera, aquella no era una zona donde ocurrieran muchos hechos relacionados con inseguridad y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo tenía cierta intranquilidad. Recuerdo que una noche, hacía recién un mes aproximadamente que estábamos allí, llegué a mi casa luego de trabajar aproximadamente a eso de las 7 de la mañana, más o menos. Calculo que esa era la hora, pero por ahí. Mi mujer estaba despierta y a mí me pareció extraño esto. No solo que estaba despierta, sino que estaba muy nerviosa, y me di cuenta en sus ojos que había estado llorando. No sé, se me cruzaron un montón de cosas en la cabeza en ese momento. Pensé que tal vez por la noche había estado con alguno de sus familiares, había tenido problemas con alguien. Pero no fue así. Le pregunté qué es lo que había sucedido, y entonces me contó que se encontraba mirando la televisión con la puerta de la pieza abierta. Ella estaba acostada, por supuesto, y de pronto le pareció ver a alguien pasar por el pasillo. Por unos segundos pensó que había sido su imaginación o alguna sombra que habría proyectado la tele, pero unos minutos después comenzó a escuchar ruidos en la cocina, y escuchó también que aquellos perros que le conté ladraban mucho, como desesperados. Entonces se asustó mucho, porque los perros no dejaban de ladrar. Y lo que es peor, ella continuó escuchando ruidos dentro de la cocina. Escuchaba por momentos que corrían una silla. Teníamos esas sillas plásticas con pata de hierro, y entonces se escuchaba claramente el ruido cuando alguien las movía. Y además, en el silencio de la noche, imagínense, en aquel lugar, casi cercano a la ruta, un silencio total. Y luego escuchaba como si arrastraran algo por el piso. Ella no quiso levantarse, por supuesto, dejó el televisor prendido, aumentó un poco el volumen, y del miedo que sentía se tapó hasta la cabeza. Y dice que en un momento, cuando estaba entrando en sueño, cuando estaba a punto de dormirse, sintió, estando tapada así, que alguien se sentó en la cama. Y entonces no quiso destaparse ni siquiera para mirar, del miedo que sentía, y comenzó a temblar, paralizada, sin poder mover un músculo, y mucho menos sin poder gritar, que era lo que pretendía hacer. Y entonces comenzó a llorar. En un momento, cuando había pasado un par de minutos de esto, intentó rezar, pero extrañamente comenzaba a rezar el Padre Nuestro y se confundía o se olvidaba lo que seguía. Pero fue entonces que sintió
que esta persona que estaba sentada en su cama se levantó y salió de la habitación. Dice que ella estaba tapada, aunque no hacía frío. Pero en el momento en el que esta persona se sentó en la cama, la invadió un frío profundo en toda la habitación, como si estuviera en invierno. Yo no supe qué decirle en ese momento. Lo primero que hice es ir a ver si había algún indicio de que alguien haya entrado en la casa. Pensé que podrían haber entrado a robar, pero no, porque cuando me dijo que se habían sentado en su cama y luego simplemente se fueron, me di cuenta que no se trataba de eso. Tenía una confusión de cualquier manera. Uno no cree tan fácilmente que estas cosas suceden. Cuando fui a ver estaba todo bien, salvo por una de las sillas que estaba en el medio de la cocina, retirada de la mesa. La cuestión es que traté de tranquilizar a mi esposa, diciéndole que tal vez lo había imaginado. Ella se enojó mucho, primero diciendo que no le había creído, pero bueno, la tranquilicé para que no sintiera miedo, porque yo tenía que seguir yendo a trabajar y ella iba a quedarse sola. Me acosté a dormir y nos levantamos el día siguiente, el sábado. Me fui a trabajar, de cosa que cuando comenzara a oscurecer dejara las luces encendidas y además la televisión para sentirse acompañada. Apenas comenzó a anochecer, de una vecina que estaba más o menos a media cuadra de nosotros. Ella, bueno, cuando llegué a casa, vino directamente y me contó que cuando había dejado todas las luces prendidas, la televisión, y cuando estaba durmiendo, y eso la asustó, porque era como si caminara por la cocina. Ya no se lo estaba imaginando, podía sentirlo, escuchaba los pasos, y entonces comenzó a temblar del miedo, sin saber qué hacer en ese momento ni cómo reaccionar. Dice que los perros comenzaron a desesperarse, ladrando, tratando de entrar a la cocina todo el tiempo. Y esto es algo que a ella la asustaba mucho más todavía. Escuchaba que los perros estaban afuera desesperados. Y otra vez el ruido, como si alguien arrastrara esta silla. Luego de un rato, ella sintió un portazo y vio que alguien se paró frente a la puerta de la habitación. Se encogió contra el espaldar, retrayendo los pies, porque el miedo más grande que tenía, o uno de los miedos más grandes, era que le agarraran de los pies. Era como una persona, solamente que se la veía como formada de humo. Es decir, no se trataba de una persona de carne y hueso. Era una silueta de una persona formada por algo así como un humo o una niebla. Hizo 2 pasos dentro de la habitación y ella comenzó a rezar el Padre Nuestro, y esta aparición simplemente se dio vuelta y se fue. Al día siguiente yo no tenía que trabajar, domingo, así que pensé que vería entonces si era verdad aquello que estaba pasando, si se lo imaginaba, pero debo confesar que sentía algo de miedo. Eran como las 10 de la noche y estábamos comiendo. Y entonces comenzó a suceder nuevamente. Lo primero que escuchamos es el llanto
de los perros, tal cual ella me lo había contado, tal cual. Y luego, los perros que intentaban entrar a casa estaban muy inquietos. Claudia me dijo que los dejáramos entrar porque se sentiría más tranquila, así que con un poco de miedo me levanté, abrí la puerta del costado, los hice entrar, y en un momento cuando estábamos en la pieza acostados, yo había dejado la ventana que daba al patio abierta. Alguien entró, o sea, metió la cabeza como para mirarnos desde la ventana y volvió a salir. Yo lo vi claramente. La ventana daba a un patio que daba hacia el costado y el fondo. Me levanté, abrí la puerta y los perros salieron desesperados. Y entonces los escuchábamos como si estuvieran peleando, desesperados, ¿no? Como si estuvieran peleando con alguien. Fue increíble. Sentí un poco de miedo, no sé por qué, pero sin haber visto nada, sentí un poco de miedo. La cuestión es que por un rato largo los perros no pararon de llorar, de ladrar, y yo estaba asustado. Me volví a la cama con mi esposa, dejamos la luz encendida y los perros por un momento se tranquilizaron y comenzamos a escuchar el sonido, en ese sonido de algunos insectos tal vez, un silencio profundo. Y pude escuchar entonces yo que alguien movía de madera. Yo me di vuelta, cerré la puerta, mi esposa me preguntó qué pasaba y le dije que nada, pero al momento de cerrar la puerta sentí un golpe muy fuerte contra la puerta de la habitación. Después me di cuenta que era la mesa, como si alguien la hubiera empujado y chocó contra la puerta. Mi esposa se puso muy nerviosa, llorando, y yo le dije, quédate tranquila, no pasa nada, vamos a estar bien. Y me puse a rezar con ella. Aquella noche fue difícil, escuchamos muchos tipos de ruido. Escuchaba claramente que alguien caminaba, escuchaba los pasos de alguien caminando por la casa. Era increíble. Nunca me había sucedido algo así. Y lo peor de todo es que estando cerrada la puerta de la habitación, fue como si alguien metiera la mitad del cuerpo en un momento en la pieza, a través de la puerta, se quedara allí por unos segundos. Yo pude ver sus ojos como un brillo intenso y luego simplemente se fue. Logré que mi esposa se durmiera, yo me quedé despierto. Y el día siguiente, cuando me levanté, la puerta estaba trabada por la mesa que les había dicho. La corrí, acomodamos las cosas. Y me llevé una sorpresa desagradable al encontrar a los dos perros que habíamos llevado, los dos muertos. Y lo que es peor aún, en el lugar por donde había visto que alguien metió el cuerpo a través de la puerta, esa puerta de madera estaba como quemada, una mancha grande, como si estuviera quemada. Al día siguiente ya no estábamos en esa casa, nos fuimos. Nos quedamos en casa de mis padres. Al tiempo volvimos a retirar nuestras cosas, que habían quedado al cuidado de una vecina. Y nos enteramos un tiempo después que en esa casa había fallecido una mujer, en realidad. Había fallecido en un incendio, que dicen que fue intencional. Fue hace muchísimos años atrás. El marido la mató y le prendió fuego a la casa y luego se suicidó él. Y desde entonces en aquel lugar ocurrían este tipo de cosas, que
según tengo entendido, creo hasta el día de hoy, siguen sucediendo. Hola guardián, ¿cómo estás? Quería compartir esta historia, esta situación que me conmueve. Es una situación que ha marcado mi vida y quería compartirla con todos ustedes. Yo viví por mucho tiempo en la zona de Loreto, allí tengo casi toda mi familia, y por aquellos años la situación en mi casa era realmente bastante mala. Estábamos pasando por una situación muy difícil en lo familiar. Mis padres se habían separado y había muchos problemas entre ellos y las familias. Yo me había acercado mucho a una amiga que era algunos años mayor que yo. Esta chica de la que les hablo tenía su tía muy viejita que vivía entrando hacia la zona donde está el puente de la Dormida. Por aquellos años ya murió esta mujer, y que hacía trabajos, y mi amiga era como muy cercana a ella, y ya hacía un tiempo que me había contado que su tía le había transmitido muchos conocimientos, y hablábamos mucho de aquello, y como les digo, me había aferrado mucho a su amistad por aquella mala situación por la que atravesábamos. En algún momento hasta se me cruzó por la cabeza que yo podía solucionarlo, pero por supuesto que es algo imposible, ¿no? Pero aún así, de tanto hablar con ella, comencé a acompañarla en alguno de los trabajos que hacía, observaba de qué manera los hacía, iba aprendiendo también, hasta que cuando me di cuenta, en un momento estábamos las dos haciendo un trabajo supervisada, por decirlo de alguna manera, por su tía. A esta señora le llevaban trabajos de todos lados, iban de Córdoba, de Tucumán, de todo Santiago, iba mucha gente a verla y a llevarle trabajos, ¿no? Cuando mi novio se enteró de esta situación, se enteró de que yo también estaba haciendo lo mismo, se enojó mucho conmigo y nos peleamos porque, bueno, él ya me había advertido de que aquello no era bueno, que tenía que alejarme de mi amiga, pero yo estaba como enceguecida con su amistad. Me había aferrado mucho a ella porque estuvo conmigo en un momento de una pelea muy grande de mis padres. Yo me di cuenta a la semana o un poco más que comencé a extrañarlo, comencé a sentir la necesidad de estar con él. Lo busqué, intenté volver, pero él no quiso. Al cabo de un mes se había ido a trabajar a Santiago y volvía solamente los fines de semana. Yo estaba como obsesionada con él. Habíamos salido unos 4 años, un poco más tal vez. Y aquello, les repito, se transformó por momentos en una obsesión. Él se había alejado de mí hacía ya unos cuantos meses y yo había intentado de todo, no resultaba. Él volvía solamente los fines de semana y la mayor cantidad de las veces yo sentía que me esquivaba, procuraba no verme. A pesar de que yo conocía la razón por la que él se había alejado de mí, yo no dejé de acompañar a mi amiga y de aprender tampoco. Creo que por la desesperación que tenía en aquel momento y por la obsesión que tenía,
Le pedí a su tía que me enseñara algún trabajo para que él volviera conmigo. Yo recuerdo muy bien que esta señora me dijo: la primera vez que hagas un trabajo sola, después no se puede volver. Yo no me di las consecuencias de aquella situación, de lo que ella me estaba diciendo. Enceguecida por lo que yo creía que era amor, que en realidad era una obsesión, algo que estaba fuera de lugar, no me di las consecuencias y le dije que no me importaba, que yo quería hacerlo. Y la verdad es que fue algo muy fuerte, fue algo horrible. El trabajo se lo hacía en luna menguante y recuerdo que sentí mucho miedo. Entre las cosas que tuve que hacer es estar a las 12 de la noche en punto hasta las 3 de la mañana repitiendo un conjuro cada tanto en medio de la oscuridad de un monte, de un lugar solitario. Yo le mentí a mi mamá, con quien estaba en ese momento, que me quedaba en casa de mi amiga, y me fui allí solo. Entré por un camino sola, unos 100 metros, y me quedé en medio de los árboles, donde limpié un poco el piso, hice un círculo y comencé a hacer el trabajo de acuerdo a cómo me habían enseñado. Al principio sentía miedo, pero estaba decidida y comencé a hacer las invocaciones. Después de, creo yo, media hora, quizás un poco más, comencé a sentir que habían presencias cerca mío. Incluso por momentos me asustaba porque veía sombras. No sabía si eran reales o estaban en mi imaginación en ese momento. Lo cierto es que comencé a sentir miedo. Recuerdo muy bien que me costó muchísimo conseguir alguna de las cosas que necesitaba, una vez algo que le perteneciera a él. Buscando entre las cosas que yo tenía en mi casa, recordé una gorra que él se había olvidado en alguna oportunidad y que yo la guardaba. Y eso fue lo que llevé. Esta vela, sal, sobre todo, y algunos otros detalles que no me gustaría contar porque hasta suenan tétricos, ¿no? Pero llevé todo lo necesario. Incluso el conjuro escrito, y puse aquella vela negra sobre una piedra. Luego cavé un pozo donde puse la gorra y mientras hacía aquel conjuro iba tirando el cebo de la vela sobre la gorra. Y ahí estuve hasta que la vela se consumió por completo. Increíblemente, creo que duró exactamente 3 horas como ella me había dicho. Una vez que tapé todo aquello, yo recuerdo muy bien que me retiré unos 2 metros aproximadamente y vi como de pronto, si una sombra se posara sobre aquel lugar donde yo había tapado la gorra y se desvaneciera allí, como si hubiera entrado en ese pozo. Me di la vuelta y mientras iba por el camino tenía que ir repitiendo aquel conjuro y la protección. La verdad es que fue horrible. Sentía mucho miedo, pero aún así lo hice. Cuando logré llegar a casa, prácticamente no pude dormir aquella noche. Fue muy difícil para mí. Aún así me preguntaba si realmente
serviría o no, si resultaría. A los pocos días, a la semana, increíblemente para mí, y cuando estaba a punto de dormirme, cerca de las 11 de la noche, oía como gente llorando. Comencé a escuchar gente llorando fuera. Y comencé a asustarme. Me levanté por un momento para mirar. En mi casa mi mamá dormía y no había nadie más. En el patio no había nada. Cuando de pronto por el camino parecía que pasaban como en procesión 2 o 3 personas llorando, y los perros, teníamos 2 en casa, aullaban de una manera escalofriante. Sentí mucho miedo, pero ya lo había hecho. No pensé que tendría consecuencias. La cuestión es que durante algunos días fue difícil para mí conciliar el sueño, porque cuando yo me acostaba, y una vez que mi mamá dormía en casa, yo sentía presencia cerca mía. Cuando me daba vuelta hacia la pared, sentía que alguien se me sentaba en la cama, o de pronto sentía a alguien en la habitación. Tenía tanto miedo que no quería ni abrir los ojos. La cuestión es que, a pesar de todo aquello, seguía pensando en mi novio, en mi ex novio. Me alejé un poco de mi amiga y de su tía, porque yo ya había conseguido lo que quería, supuestamente. A las 2 semanas de aquel trabajo, mi medio hermano, por quien eran casi todos los problemas, las discusiones y las peleas entre mi papá y mi mamá, porque mi papá tenía otra mujer, murió en un accidente, en un auto, de una manera extraña. Venía del río en una moto y perdió el control de la moto, cayó, pegó contra un árbol y murió. Él no tomaba ni tenía ningún tipo de problemas con la moto era una moto nueva, y prácticamente nadie se explicaba cómo le había sucedido aquello. Fue una situación realmente muy triste, ¿no? Al principio pensé que había sido una coincidencia, intenté tranquilizarme, pensar en otras cosas, pero me era muy difícil. Todas las noches sentía que me visitaban entidades, e incluso sentí mucho miedo porque en una de esas noches escuchaba claramente que me murmuraban al oído. Para esto, mi novio empezó a ir a mi casa, aun cuando yo no se lo pedía. Luego de un tiempo, yo noté como que él estaba obsesionado conmigo. No me dejaba sola en ningún momento, no quería que estuviera sola, quería estar todo el tiempo conmigo, me pidió que me fuera a vivir con él. Se volvió muy celoso, a tal grado que un día llegué tarde a encontrarme con él y se enojó mucho, tanto, que estuvo a punto de pegarme. Yo salí corriendo y él por detrás mío, gritando como si estuviera loco. Me asusté tanto que no quería saber más nada con toda aquella situación. Estaba como poseído. Una vez, en una de esas oportunidades que iba a la casa de mi amiga, que volví a verla, me lo encontré en el camino. Él salió como si me estuviera esperando y me decía que si no volvía con él, me iba a matar. Entonces me di cuenta que todo aquello se había salido de control y que era producto de aquel trabajo que yo había hecho. En todo ese tiempo, mi amiga fue a buscarme varias veces y yo me había negado
Eh, y recuerdo que incluso hasta una noche había soñado con su tía, con esta mujer curandera, ¿no? Pero estando con tanto miedo, fui a buscarla nuevamente y para preguntarle cómo hacía para cortar con aquel trabajo. Yo estaba aterrada. Aquellas situaciones se repetían de noche y mi mamá, que no tenía nada que ver en esto, comenzó a contarme que por las noches ella escuchaba, o en el patio, dentro de la casa, como que arrastraban una cadena. Y lo más extraño es que yo también lo sentía, lo escuchaba, y yo sabía por qué. Me arrepentí porque estaba causándole todo este daño a gente que quería, incluso a mí. Tenía tanto miedo que no lograba dormir. Había comenzado a perder de peso, había comenzado, de pronto estaba mucho más nerviosa. No quería siquiera dormir por las noches, porque me pasaba solo por las noches. Porque escuchaba gente que lloraba y que me murmuraba en el oído. Yo me tapaba los oídos, pero era imposible no escuchar aquello. La cuestión es que cuando volví para hablar con aquella mujer, lo primero que me dijo es que yo te dije que si lo hacías de esto era difícil volver. Ella me enseñó el modo de deshacer ese trabajo. Y no fue tan difícil, porque yo sabía lo que había hecho. Ahora, cuando a alguien que le hacen un trabajo, por supuesto, no sabe dónde está enterrado, dónde está hecho ese trabajo, ahí sí se torna difícil deshacerlo. Fue mi amiga quien me acompañó hasta el lugar donde yo había hecho el entierro. Llevamos el trabajo a esta señora y con nuestra ayuda deshizo aquel trabajo. Fue increíble porque mi novio o mi exnovio cayó en cama luego de eso y estuvo más de una semana enfermo, con vómitos, con dolor de cabeza, muy mal. Y después de la semana comenzó a recuperarse y se puso bien. Y era otra persona totalmente distinta. Yo hablé incluso con su familia, que me conocían muy bien porque habíamos estado de novio por mucho tiempo, y no se explicaban por qué le había sucedido esto. Me daba vergüenza, me sentía mal, pero no quería contarles la verdad, tenía miedo. Él simplemente, cuando se recuperó, se alejó de mí, se fue a vivir a Santiago, y desde entonces yo no he vuelto a hacer ningún tipo de trabajo. He seguido de amiga con Cecilia, y ella sí se dedicó a estas situaciones. Pero aún después de varios años, por las noches, sigo sintiendo aquellas presencias cerca mío. Una de esas noches me desperté y vi como un hombre sentado al pie de mi cama, como esperando a que le dijera algo. Cuando se lo conté a esta señora, ella interpretaba que esa aparición estaba esperando a que yo le hiciera una petición. No he podido salir de aquello. He sentido mucho miedo desde entonces, pero me daba mucha vergüenza incluso acercarme a Dios. Fue muy difícil. Hoy en día puedo decir que estoy mucho mejor, más allá de que no ha pasado del todo, pero sigo esperando que en algún momento ocurra algo más.
Muy buenas noches, guardianes. Bienvenidos a compartir un nuevo programa, una nueva noche de terror en contacto en este miércoles frío de vacaciones sobre la provincia de Tucumán. Bienvenidos a todos desde los lugares que nos estén escuchando. Gracias por elegir la noche de terror. Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción del programa, con la producción de Adriana Córdoba y Radio Contacto. Hoy tenemos una noche más de terror con muy buenas historias. Un saludo grande para todos aquellos que nos están escuchando y nos sintonizan a través de internet también. No estamos solos. Mucha gente jura haber visto o sentido la presencia de algún espíritu o de haber sido testigo de un hecho paranormal, una sombra extraña dentro de nuestra habitación o en un camino solitario tal vez. ¿Quién de nosotros no escuchó alguna vez voces raras, susurros o gritos repentinos? ¿O no tuviste la sensación alguna vez de un frío repentino y sin causa alguna? Queremos creer que todo esto es parte de nuestra imaginación, pero pocas veces lo logramos. Pocas, muy pocas veces logramos convencernos de que esto no pasó. Porque desde el principio de los tiempos sabemos que existe el bien y también el mal. Desde chicos nos contaron historias de espíritus, de mujeres tal vez, que aparecían en un cementerio o por la ruta, historias de duendes, del familiar, de algún aparecido. Todos tenemos algún familiar que nos ha contado en algún momento alguna historia. Alguien a quien le ha pasado algún hecho paranormal. Siempre que nos reunimos, surgen esas historias que escuchamos desde chicos y nos asustan aún hoy. Esas historias que nos asombran, esas historias que nos llevan un poco más allá, son las que vamos a compartir esta noche. Aquí, en Radio Contacto, historias de terror. Y esta es la primera historia de esta noche. Una historia que nos han enviado hace algún tiempo, historia que hemos chequeado y queríamos compartir con ustedes. Y dice: Guardián, ¿cómo estás? Quiero contarte que tiempo atrás no contemplaba la posibilidad de que fueran reales los hechos paranormales. Más bien pensé siempre que eran parte de nuestra imaginación y en algunos casos historias inventadas. Te cuento que vine a vivir en la provincia de Tucumán en el año 2001 por cuestiones de trabajo. Solía vivir antes en la provincia de La Rioja, en un pueblito que se llama Aguilar. Y es en este lugar donde ocurrió lo que voy a compartirte. Vivía en ese momento junto a mis padres y a un hermano que, hoy está viviendo en Buenos Aires. Y en la zona no habían muchas viviendas. Estoy hablando aproximadamente del año 83, cuando yo tenía 14, 15 años.
había muy pocas viviendas por el lugar, un lugar de campo, ¿no? Un lugar donde no había iluminación, las calles de tierra, bueno, como cualquier otro pueblito de ciudad. Mi casa, como la mayoría de las casas del lugar, era un amplio patio de tierra y bueno, y las habitaciones distribuidas, una cocina, el baño hacia el fondo, tener algunas plantas también, y entre ellas una planta de higuera muy grande, muy añosa, que estaba al límite de nuestra propiedad hacia el fondo, atrás. Una planta tan grande que daba muy buena sombra, y quizás sea esa la razón por la que no se la quitó. Además, se llenaba de frutos, pero solían decir que habían ocurrido en muchas oportunidades apariciones en ese viejo árbol. Yo recuerdo que desde muy chico cada uno en el campo tiene sus obligaciones, ¿no? Y a veces solía cruzar por el patio a la siesta, haciendo alguna tarea, y me sentía observado. Siempre pensé que era el miedo propio de un niño, por ese momento con 13 años, quizás 14. Pero nunca había visto nada hasta entonces, más allá de escuchar esos relatos, esas historias, que a veces, ¿no?, en reuniones de grande, uno se queda ahí como escondido para que no lo manden a dormir, y escuchando las cosas que contaban nuestros mayores. En algún momento recuerdo que un amigo mío de la misma edad contaba que en su casa había sucedido un hecho paranormal. Él se llamaba Luis y nos contó esto muy asustado, y para nosotros muy asombrados escuchando lo que él decía. Una noche de verano, su padre había vuelto como a las 10, 11 de la noche a casa, y ellos aún lo esperaban despiertos para comer. Y en el momento en el que estaban comiendo, la cocina era un lugar abierto, vieron cruzar por el patio a una mujer, y a todos les pareció extraño, por supuesto, pero el padre se levantó para ver y salió al patio, y dice que volvió muy asustado, persignándose, diciéndole a la mamá de nuestro amigo, de Luis: llevar a los chicos adentro, llevarlos adentro. Y comenzaron a escuchar una risa que los estremecía, el aullido de los perros, tremendo. Luis estaba muy asustado junto a su mamá y sus dos hermanos, mientras escuchaba que afuera en el patio su padre gritaba, corriendo a aquella aparición. La mamá, abrazándolos, rezaba. Imagínense los sentimientos de Luis en ese momento. A los pocos minutos, su papá entró muy seguro, diciendo que no se preocupen, que no iba a pasar nada, que esa mujer ya no iba a volver.
Fue tan grande el susto y el miedo que sintieron que dejaron de comer e inmediatamente se acostaron. Entrada la madrugada, cuando ya todos dormían, escucharon un grito muy fuerte en la casa. Era la mamá de Luis, que gritaba que la suelten, que la suelten, que la suelten. Y dicen que al despertarse, el papá vio al costado de la cama a esta misma mujer a la que él había insultado y corrido de su casa, con la mano en el cuello de esta señora. Luis se había levantado corriendo a la habitación de su padre. Al entrar, vio también a esa mujer parada allí. Él cuenta que solamente se dio vuelta y lo miró, pero que esa mirada fría, con esos ojos sin vida, le produjeron tanto miedo que quedó paralizado al lado de la puerta, y él, como su papá, vio como aquella mujer se desvanecía como si fuese una sombra por la ventana. Luego de aquello, y por el susto que se habían llevado, el papá había armado unos crucifijos que llevó hasta una capilla que estaba bastante lejos del lugar para ser bendecido. 2 o 3 días después puso esos crucifijos en las puertas y en las ventanas de la casa para evitar que aquello sucediera. Pero ya en la zona, en el lugar, se decía, se contaba de la aparición de esta bruja. Nosotros escuchamos este relato asombrados y con miedo. De hecho, esa noche, cuando me fui a dormir, comencé a recordarlo. No sé por qué, pero siempre pasa que a uno, cuando le cuentan algo que le genera miedo, cuando llega la noche y se acuesta, comienza a recordarlo. Casi no pude dormir aquella noche del miedo. Pero no pasó nada. Pasaron unos días y recuerdo que una siesta en la que hacía mucho calor, yo había dejado un balde con agua que me habían pedido al lado de la puerta, y vi la pelota, una pelota mía que estaba buscando y que no la encontraba, junto al tronco de aquella vieja higuera que les conté que teníamos hacia el fondo de nuestra propiedad. Luego todo lo demás era maleza. Fui sin pensar en nada, queriendo agarrar aquella pelota, y cuando estaba a unos 5 metros, desde atrás del tronco de la higuera, apareció un duende. La figura de una persona, pero muy bajita, como lo había escuchado en algunos relatos, con la piel muy arrugada, muy ajada, como si fuese muy viejo, pero la voz de un niño que me dijo: ¿querés jugar? Yo me quedé paralizado del miedo en ese momento. Y recuerdo que lo vi subir a la higuera con una agilidad que no era posible para ninguna persona. Y desde arriba me tiró la pelota. Yo me quedé mirándola y me di cuenta que cuando quise reaccionar, quise caminar, era como si mi cuerpo no me respondiera.
Fue por unos segundos tal vez. Luego me alejé y veía desde la entrada de casa cómo aquel duende se movía entre las hojas del árbol. Yo en ese momento, en vez de llamar a mi mamá, que estaba conmigo, estaba mi hermano, mi papá todavía no había vuelto, comencé a tirarle piedras al árbol. Cada piedra que tiraba hacia arriba del árbol producía un ruido como si fuera algo difícil de explicar, pero como cuando uno le pega a un animal, como un lamento, una cosa así. Luego me fui adentro, sin decir nada. Pasó todo el día y a la noche, cuando llegó la noche y yo estaba acostado a punto de dormir, mi mamá y mi papá aún conversaban en la cocina y de pronto sentí un ruido debajo de la cama. Pensé primero que sería alguno de los perros que teníamos. En ese momento teníamos 2 cachorritos muy chiquitos y 2 perros grandes. Pensé que tal vez alguno de los cachorros se había metido debajo de mi cama. Y yo me colgué boca abajo en la cama y metí la mano queriendo levantarlo al perrito, y lo que sentí en la mano fue que alguien me agarró con mucha fuerza. Una piel seca, muy fría, y me tiró de la cama. Yo di un grito tremendo. Fue todo en cuestión de unos segundos. Él trataba de meterme debajo de la cama y yo podía ver sus ojos que brillaban de una manera descomunal. Y gritaba desesperado, intentando que no me arrastrara hasta abajo de la cama. En eso entró mi papá y mi mamá, preguntándome qué pasaba. Me levantó inmediatamente. Cuando mi papá me agarró, este duende me soltó la mano. Yo le conté lo sucedido, yo le conté lo que me había pasado, entre lágrimas, asustado. Y él, tratando de tranquilizarme, me decía que podía ser producto de mi imaginación o de una pesadilla o algo por el estilo, pero yo sabía que no era así. Aquella noche y las noches siguientes dormí con mis viejos porque tenía tanto miedo que no quería que apagaran la luz en mi pieza. Por esos momentos teníamos, no sé si ustedes conocen, algunas muy pocas lámparas eléctricas en casa, y por ahí habían algunos que se dejaban encendidas, los focos comunes, en una pequeña galería que había en nuestra casa, ¿no? Un patio de tierra. Esa pequeña luz para mí era un cobijo, ¿no? Mi papá solía apagarla cuando nos íbamos a dormir y quedaba todo en absoluta oscuridad. Me daba pánico pensar en eso. Dormí unos cuantos días con ellos y no pasó nada por esos días. Pero recuerdo que en una oportunidad volvía con mi hermano por ese camino que unía nuestra casa con la de unos primos que vivían un poco más adelante. Y cuando saltamos un cerco que había en la propiedad,
para ir por dentro de los terrenos, sentimos que comenzaron a tirarnos con terrones. En un primer momento pensando que se trataba de alguno de nuestros amigos haciéndonos una broma, y cuando nosotros comenzamos también a tirar hacia el lugar de donde venían, nos dimos cuenta que allí estaba otra vez aquella aparición. Yo salí corriendo, muy asustado, gritando, y mi hermano también corría conmigo, pero era imposible alejarnos de aquella aparición. Iba delante de nosotros, se burlaba, se reía todo el tiempo. Para entrar a nuestro terreno, a nuestra casa, teníamos que pasar por un alambre, es decir, teníamos que agacharnos y pasar por un alambre, ¿no? En el momento en el que voy a pasar yo, veo del otro lado, es decir, en lo que es el terreno de mi casa, el duende que estaba como agarrando el alambre para que yo pase, riéndose siempre de una manera burlona, ¿no? Comencé a gritar a mi mamá, a mi papá. Mi mamá estaba muy cerca de la puerta, así que salió. Y ella también vio cuando aquel duende corrió cruzando casi toda la propiedad, hasta perderse en el tronco de aquella higuera, una higuera realmente muy grande. Yo vi que mi mamá se persinó, corrió a acompañarnos, a cobijarnos, y estando con ella comenzamos a sentir las risas como si fueran de una criaturita desde arriba del árbol. Cuando mi papá volvió de sus labores a la tarde, como a las 7 de la tarde, fue mi mamá la encargada de contarle lo que había sucedido. Y nosotros de lo que nos había sucedido en el camino. Mi papá nos miró sorprendido con aquella situación, y aún con lo que quedaba de luz, todavía no había caído la noche, estábamos en verano, no había oscurecido, se acercó a la higuera y llevó un rosario que tenía mi mamá, creo que el único que había en casa, y lo colgó en la higuera. Cuando él se dio vuelta para alejarse, comenzó a temblar todo el árbol, como si se tratara de un viento muy fuerte. Y empezaron a desprenderse muchas hojas. Era algo que no era normal para nada. Cayeron muchas hojas al piso. Mi papá se persinó cuando se retiraba, mi mamá estaba allí también rezando, nos dijo a nosotros que nos fuéramos adentro. Y mi papá le dijo que, bueno, le sugirió a mi mamá en ese momento que prendieran una vela ahí al pie de la higuera con una imagen que mi mamá tenía de la Virgen del Valle. Fueron los dos los encargados de acercarse hasta el viejo tronco de la higuera, pusieron la imagen de la Virgencita sobre un cajoncito de madera al cual mi mamá le puso un pequeño mantel, pusieron el rosario y encendieron las velas.
Mi mamá se quedó rezando por un momento y, según ella misma cuenta, se quedó rezando con mucho miedo, porque mientras ella rezaba, las ramas de la higuera temblaban como si hubiera un fuerte viento en ese momento, que no lo había, y se calmaba por instantes. Rezó durante un rato largo, acompañado de mi papá, y luego se vino adentro. Poco más tarde volvió a poner velas nuevas y, al parecer, al día siguiente o días posteriores ya habían hablado con una tía, con parte de la familia, contándole acerca de esta situación. Aquella tía nos visitó el fin de semana y vino trayendo una botella con agua bendita. Yo recuerdo que eran aproximadamente las 9 de la mañana cuando ella, mi tía, junto a mi mamá, mi papá, mi tío, se acercaron al árbol y se pusieron a rezar mientras mi tía rodeaba con agua bendita el tronco del árbol y luego al árbol mismo. Y se quedaron rezando por un rato largo. El tronco de ese viejo árbol, de esa higuera, se transformó casi en un altar, porque por semanas estuvo la imagen de la Virgencita allí y mi mamá se encargaba de prenderle una vela todos los días. Y luego pasó un mes y más tiempo tal vez. Y en ese tiempo, por las noches, en la higuera, se escuchaban lamentos y se escuchaban llantos como si se trataran de criaturas, de bebés. Era muy difícil conciliar el sueño por las noches. Nos costaba mucho. Sobre todo nosotros, ¿no?, que éramos más chicos, mi hermano y yo, que sentíamos miedo. Pero desde ese momento a nosotros no volvió a pasarnos nada. No volvimos a ver a ese duende, pero sí se lo escuchaba allí en la higuera. Como hoy pienso que fue como si estuviera atrapado allí, con el agua bendita que habían echado en el árbol a sus pies y con la Virgen también a sus pies, siempre con una velita prendida. Era como si estuviera atrapado allí. Pasaron un par de meses y todo se fue tranquilizando, pero siempre se escuchaban los lamentos en aquel árbol. Cuando llegó el momento en el que la higuera tira las hojas, ¿no?, pasado el otoño, llegando el invierno, sucedió una noche que nosotros sentíamos como se quebraban las ramas. Fue mi papá quien salió a ver, nosotros no quisimos salir a ver, por supuesto. Y al día siguiente vimos que habían muchas ramas de aquella higuera quebradas, ¿no?, muy arriba. Y el árbol comenzó a secarse. Al cabo de un año, reitero, los pies de aquel árbol se habían convertido en un pequeño altar, donde ya no había solamente una virgencita, sino que mis tías habían traído algunas estampitas y estaban siempre allí, y allí era el lugar donde rezaban. Bueno, aquel
árbol había comenzado a secarse. Fue increíble porque cuando terminó el invierno, a la mitad del árbol comenzó a desnudarse como un hueco en el tronco. El árbol se estaba secando. Y yo recuerdo que mi mamá o mi papá o la familia que iba de visita decían que ahí es donde vivía el duende, en ese hueco, que anteriormente no se lo veía. Pasó el tiempo y cuando había perdido la mayoría de sus ramas, decidieron prenderle fuego a este árbol. El árbol estaba prácticamente todo seco, pero además lo llenaron de querosén, recuerdo, con trapos con querosén, y le prendieron fuego. El árbol o el tronco ardió por casi 3 o 4 días, y cuando se apagó y gran parte del árbol quedó en cenizas, al día siguiente, esto no lo vimos nosotros, pero lo comenta siempre mi papá, mi mamá, dicen que entre las cenizas habían las huellas bien marcaditas, como piecitos de nenitos que habían andado entre las cenizas. Mi papá limpió todo el lugar, quitaron lo que quedaba del árbol. Luego de un tiempo los pastos crecieron ahí en el lugar también y fue como si nunca hubiera estado en ese lugar. Y también fue como si nunca hubiera ocurrido nada, porque simplemente aquella aparición, aquel duende, dejó de existir para nosotros. Nunca más volvimos a escuchar un sonido, nunca más volvimos a verlo. Pero sí quedó grabado en nuestra mente, sí nos quedó muy grabado aquellas situaciones porque nos generaron mucho miedo. Aún hoy, por momentos, me da por analizar algunas de las historias, de los relatos que escucho en el programa, pero tratando quizás de no sentir tanto miedo, porque sé que estas cosas existen y porque he sido testigo de esto que les estoy contando, y que, aunque me cueste decirlo, hoy, después de tantos años, me da un poco de miedo cuando estoy solo en la oscuridad. Con mis viejos. Por aquellos años, esto que estoy relatando pasó hace aproximadamente unos 20 años atrás. Por aquellos años yo tenía un amigo del que luego, me separé y no supe nunca más de él, cuyo nombre es Nicolás, y que habíamos compartido gran parte de nuestra infancia. Nicolás, en su familia, tenía a su abuelo, del que todos sabíamos que era curandero, que además de curar de algunas enfermedades, algunas cosas, ¿no? Yo realmente con exactitud no sabría decirte porque nunca le pregunté demasiado acerca de eso, pero se decía, y esto lo recuerdo de una tía mía que conocía muy bien a este señor, de que también hacía trabajos malos, ¿no? Aún así, Nicolás fue siempre muy cercano con su abuelo.
Cuando estábamos terminando la secundaria, comenzó a mostrarme algunos libritos de hojas amarillentas que tenían algunas invocaciones. A mí me parecían inofensivos realmente, y no creía que por el solo hecho de que uno hiciera o leyera una de esas invocaciones o uno de los trabajos, porque ahí incluso te decían cómo hacer ciertos trabajos de acuerdo a lo que él me decía, muy fácil, porque eran como para iniciarse. Y bueno, él me había mostrado en distintas oportunidades estos libritos a los que él se había acercado mucho, incluso sé que hizo alguno de esos trabajos y me proponía leerlos por lo menos a mí, ¿no? Yo no sentía miedo, tenía mucha curiosidad. Y en una oportunidad, uno de esos libritos quedó en mi casa. Esto fue en vacaciones de invierno, igual que ahora. Recuerdo que en esa oportunidad mis padres habían viajado a Buenos Aires a visitar a un tío que estaba muy enfermo y yo me quedé solo en casa. El segundo viernes de las vacaciones, es decir, comenzaron las vacaciones el día viernes, pasó todo el fin de semana y el siguiente viernes yo estaba a punto de salir, estaba en casa y comenzó a llover mucho y hacía mucho frío. Y entonces decidí quedarme en casa, buscando qué hacer. En un momento en mi pieza veo aquel librito y recuerdo que me acuesto sobre la cama y había puesto incluso la televisión, donde había dejado sonando algo de música, y me puse a leer. Algunas de las cosas me parecían realmente hasta ridículas, ¿no? Los tipos de trabajo, o para qué eran esos trabajos de amarres y todas esas cosas. Y casi hacia el final del libro había un conjuro, no sabría cómo decírtelo, que era como una invocación más bien, ¿no? En el que vos llamabas a algunos espíritus para que te asistan en aquellos trabajos que vos tenías que hacer. No sé por qué, casi burlándome, en un momento hice esa invocación en voz alta y la repetí un par de veces. Unos minutos después sonó el teléfono en casa y mis amigos me decían que ya estaban reunidos, que fueran, insistieron y bueno, terminé saliendo de mi casa. Volví cerca de las 4 de la madrugada. Cuando entré a casa, al momento de encender la luz del comedor, tuve la sensación de que alguien estaba sentado en el sillón, pero cuando miré, por supuesto, no había nadie. Y me fui al baño y luego a la habitación. Cuando estaba acostado, tratando de dormirme, sentí como si alguien hubiera pasado caminando por el pasillo que hay entre las piezas y el comedor, ¿no? Pero lo escuché muy claro, como si alguien estuviera en casa, es decir, como si mi mamá, mi papá estuvieran en casa, pero yo sabía que no había nadie. Me levanté, fui a mirar y por supuesto que no vi nada. En mi habitación habían 2 camas. Me acosté nuevamente y en un momento, cuando ya estaba quedándome prácticamente dormido, me doy vuelta y siento un ruido en la otra cama. Cuando miro, veo como si alguien estuviera acostado allí. Tuve un momento de confusión allí. Por un instante pensé en mi hermano, no sé, tuve un instante de confusión. Y luego, un poco de miedo. Estaba todo apagado, estaba solamente una luz del pasillo encendida y sentí miedo porque veía claramente
la silueta de una persona allí en la cama. En ese momento, con mucho miedo, estiré la mano y tomé el control remoto de la televisión y la encendí. Una vez que prendí la tele, aquella silueta ya no estaba, pero aún así, yo sentía mucho miedo de levantarme, sentía mucho miedo de ir a prender la luz, porque esto solamente lo puedo sentir alguien que pasó por una situación como la que yo pasé. Tenía la sensación, sentía que había alguien en la casa. De pronto, al menos para mí, el ambiente se tornó un poco más pesado. Yo estaba tapado y encogido por el miedo, no por el frío. Y fue cuando vi de pronto que en el pasillo entre las piezas pasó alguien. Y esta vez vi que pasó porque se proyectó una sombra. En esos segundos uno comienza a buscar en la razón cualquier posibilidad. Pensé por momentos que quizás había entrado alguien a la casa, pero no había nadie. En el silencio de la madrugada, escuché de pronto un sonido que identifiqué muy rápidamente. En el comedor había una mesita de madera tipo bar, muy chiquita, que tenía rueditas, es decir, uno la podía desplazar, ¿no? Y tenía un sonido típico que yo conocía muy bien porque estuvo en mi casa siempre. Y era como si alguien hubiera tomado esa mesita y la hubiera hecho rodar por el comedor. Imagínense, ante estos sonidos, ante estas manifestaciones, yo estaba muy asustado. Me quedé con la televisión encendida, incluso le di un poco de volumen como para no escuchar los ruidos. Me tapé y me di vuelta hacia la pared, tratando de dormir. Y creo que no debí haber hecho aquello, porque en el momento en el que me di vuelta, sentí con claridad que alguien se sentaba en mi cama. Casi di un salto en la cama para darme vuelta y ver que al lado, justo al lado de la cama, había alguien parado. ¿Cómo podría explicarles de la mejor manera lo que vi en ese momento? Yo veía la silueta de una persona, a la cual no le veía las piernas, y su rostro era como una sombra, era algo muy oscuro. El solo hecho de mirarlo me hacía temblar de miedo. Y se quedó parado allí por unos instantes, sin hacer nada, ni siquiera ruido, inmóvil al lado de mi cama. Para mí fue eterno, pero fueron quizás algunos segundos. Y mientras tanto, podía escuchar ruidos en el comedor o la puerta del baño, y luego que arrastraban aquella mesita. No sé si en un parpadeo, en qué momento, desapareció. Yo me puse la espalda contra la pared, muy asustado, y vi que alguien pasó caminando nuevamente por el pasillo. Sentí tanto miedo que tomé coraje y me levanté y corrí, cerré la puerta de la pieza y me metí en la cama nuevamente. Todo esto muy rápido. Unos segundos después veía cómo movían el picaporte de la pieza
intentando entrar. Recuerdo que miraba a la puerta y al picaporte pensando que en cualquier momento la puerta se abriría. Yo no sabía qué hacer. Por un instante pensé en rezar, así que me persiné y comencé a rezar el Padre Nuestro. Pero los ruidos seguían en la casa. Dentro de la habitación no pasaba nada. Pero después sentía que golpeaban la puerta. Y yo comenzaba a temblar. Podía ver la sombra de alguien que iba y volvía por el pasillo y luego se paraba frente a la puerta. No sé cuánto tiempo duró aquello. Del miedo que sentía, recé y recé y recé prácticamente toda la noche, repitiendo el Padre Nuestro. Porque me sentía protegido, acompañado. Dentro de la habitación al menos no había nada. Estaba la luz apagada, pero la televisión estaba encendida. Después de un instante me levanté y prendí la luz también. Me quedé un poco más tranquilo con aquello. Ya no veía aquella sombra que se proyectaba debajo de la puerta de mi pieza. Y en un momento simplemente me quedé dormido. Me desperté sobresaltado porque yo no quería dormirme. En un momento me desperté sobresaltado y vi que la puerta de mi pieza estaba abierta. Seguía la televisión prendida, la luz también. Y sentí un ruido. Cuando miré a la cama que era la cama de mi hermano, vi que había alguien allí tapado hasta la cabeza. Podía ver la silueta perfecta de esta persona, que se movía debajo de las colchas. Yo no puedo explicarles con palabras el miedo que sentí en ese momento. Pero otra vez me persiné y comencé a rezar y a rezar. Y en un instante fue como, para que lo entiendan mejor, como desapareció debajo de las colchas, pero fue como si se desinflara, ¿no? Porque las colchas bajaron lentamente y yo vi como un humo gris o algo parecido que salió de allí. No quería ni siquiera mirar. Con la puerta abierta sentía pánico. En un momento me levanté otra vez y cerré la puerta. Luego amaneció y no pasó nada más. Me levanté como a las 10 de la mañana y recuerdo que al ir al comedor, aquella mesita con ruedas que le conté, no estaba en su lugar, estaba hacia el otro lado del comedor. Me senté a desayunar y aún siendo de día, sentí miedo cuando la puerta del baño se cerró muy fuerte. Yo no quería ni mirar, me levanté, salí de mi casa y me fui hasta la casa de mi amigo, de Nico, al que no encontré en ese momento. Lo esperé como 2 horas para contarle lo que había pasado. Le conté con detalles todo lo que yo había hecho, lo que había pasado, y él no sabía explicarme qué es lo que había sucedido, ni cómo podía hacer para que deje de ocurrir. Yo tenía mucho miedo, no solo de pensar en que a la noche tenía que dormir nuevamente allí, sino en que volviesen mis padres unos días después y esto siguiera ocurriendo en la casa. Él me llevó hasta la casa de su abuelo y donde vivía una tía, una señora muy viejita, una señora de unos 80 años que le decían Chichi,
y a la que le contamos lo que había ocurrido. Y esta señora me dijo que no me preocupe, pero que le devuelva ese libro a Nico, y me pidió que llevara a la casa unas velas, que hiciera bendecir unas velas y que pusiera una estampita de San Benito. Y me dio una oración para hacer. Todo esto de día. Por supuesto que me costó mucho conseguirlo. Aquella noche no dormí en mi casa. La noche siguiente sí. Ya había conseguido todo y durante el día me acompañó mi amigo. Pusimos las velas en un plato con un vaso de agua y esta imagen, y él me acompañó a hacer las oraciones y dejamos la vela hasta que se consumió. Luego salimos de la casa y volví como a las 6 de la tarde con mucho miedo, pero en esta oportunidad le pedí a mi amigo que se quedara en casa. Yo recuerdo que aquella noche lo único que sentimos fue como si la ventana que da hacia el fondo se hubiera abierto, ¿no? Pero cuando fuimos a ver, la ventana estaba cerrada. Pensé que tal vez sería el viento. Pensé en muchas formas de justificar aquel ruido. Lo cierto es que dejó de ocurrir, y la explicación de esta señora era que aquello que yo había leído en voz alta era una invocación, y que cuando lo vi parado al lado de mi cama, que yo les digo que estuvo como mirándome por unos segundos, esa entidad estaba esperando a que yo haga un pedido. Era como que yo lo había convocado para un trabajo y estaba esperando a que yo realizara ese pedido. Después de eso, por supuesto, le devolví el libro a Nico. Comencé con una ex compañera, con una amiga, a acercarme un poco más a la iglesia. Comencé a ir a misa y con eso comencé a sentirme mucho más tranquilo. Incluso con el paso de los años lo sigo haciendo, y me alejé sí de Nico, que yo sé que se fue a vivir a Buenos Aires y que incluso estaba trabajando con eso. Es decir, yo atravesé por una de esas situaciones paranormales y puedo decirles que aquellos trabajos, esas cosas de las que se hablan, no son juegos, que realmente ocurren y a mí me pasaron. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.